Después de la entrada a Jerusalén y en medio de un ambiente cada vez más tenso, existe un momento que los evangelios canónicos apenas desarrollan en profundidad, el punto exacto en el que la traición comienza a tomar forma, no como un acto repentino, sino como un proceso interno, silencioso, casi imperceptible para quienes observan desde fuera. Es aquí donde el Evangelio de Judas introduce una de las interpretaciones más radicales y desconcertantes de toda la tradición cristiana. Porque en este texto, la traición no comienza como una decisión impulsiva. Comienza como una revelación. Aléjate de los demás, y te revelaré los misterios del reino. Evangelio de Judas. Desde esta primera declaración, el tono cambia completamente. No hay acusación inmediata. No hay condena. Hay separación. Hay elección. Y sobre todo, hay conocimiento. Uno de los elementos más profundos que se pueden reconstruir a partir de este evangelio es la idea de que, en los días previos a la pasión, que la tradición ubica en torno al martes santo, ocurre una ruptura interna entre Jesús y sus discípulos, pero no de manera uniforme. No todos entienden, no todos perciben, no todos reciben lo mismo. El evangelio de Judas describe a los discípulos como incapaces de comprender completamente la naturaleza de Jesús y su misión. Incluso en algunos pasajes se sugiere que interpretan de manera incorrecta sus enseñanzas, manteniéndose dentro de una visión limitada. En contraste, Judas aparece como alguien que es separado del grupo. No por traición inicial, sino por capacidad de comprensión. Superarás a todos ellos, porque sacrificarás al hombre que me reviste. Evangelio de Judas. Esta frase es una de las más perturbadoras dentro de toda la literatura apócrifa, porque redefine completamente el acto de la traición. Ya no es solo una entrega, es una función dentro de un proceso mayor. Si se proyecta esta idea al contexto del martes santo, el momento deja de ser simplemente el inicio de una conspiración externa y se convierte en el inicio de una transformación interna en Judas. No es aún la entrega, es el momento en el que algo cambia, en el que deja de ver a Jesús como los demás lo ven, y comienza a verlo desde una perspectiva distinta, más profunda, pero también más aislada. Y ese aislamiento es clave, porque marca el inicio de la separación, no solo física, sino espiritual. Otro aspecto fundamental es la tensión entre conocimiento y destino, que atraviesa todo el evangelio de Judas y que redefine completamente la naturaleza de los eventos del martes santo. En los evangelios canónicos, la traición aparece como un acto moralmente condenable, motivado por intereses concretos, como el dinero o la decepción. Sin embargo, en el evangelio de Judas, el enfoque es completamente distinto. Aquí, el conocimiento no libera de la acción, la exige. Judas no traiciona porque no entiende. Traiciona porque entiende algo que los demás no, y eso convierte su papel en algo profundamente ambiguo, porque si su acción forma parte de un plan mayor, entonces la línea entre traición y obediencia comienza a desdibujarse. Si trasladamos esta idea al contexto del martes santo, ese día puede interpretarse como el momento en el que el destino comienza a cerrarse, no de manera visible, no ante todos, sino en el interior de una sola persona. Mientras el resto de los discípulos sigue en la dinámica habitual, sin comprender completamente lo que está por ocurrir, Judas se encuentra en un proceso distinto. Un proceso donde el conocimiento recibido lo coloca en una posición única, pero también en una posición imposible, porque entender implica actuar, y actuar implica consecuencias. Y en ese punto, el martes santo deja de ser un simple día dentro de la cronología. Se convierte en el instante en el que la historia toma un rumbo irreversible, un momento donde la traición aún no se ve, pero ya es inevitable. Si se compara esta reconstrucción con los evangelios canónicos, la diferencia es contundente. En textos como los de Mateo o Marcos, Judas decide traicionar a Jesús en un contexto claro. Busca a las autoridades y acuerda su entrega. El acto es directo, comprensible dentro de una lógica humana, pero no se profundiza en su proceso interno, no se explora su transformación, no se plantea que su acción pueda tener un significado distinto. En cambio, el evangelio de Judas introduce una capa completamente diferente, una en la que la traición no es solo un acto externo, sino el resultado de un conocimiento que separa, que aísla y que obliga a actuar. Esto transforma completamente la lectura del martes santo, porque sugiere que lo más importante de ese día no ocurrió en público, sino en lo oculto.
El martes santo, visto desde el Evangelio de Judas, deja de ser el inicio visible de una traición. Y se convierte en el inicio invisible de una decisión. Una decisión que no nace de la ignorancia, sino del conocimiento. Y quizá ahí se encuentra lo más inquietante. Porque nos obliga a preguntarnos y entender más, siempre significa elegir mejor. O sí, en algunos casos, comprender profundamente una realidad. Puede llevar a tomar el camino más difícil de todos. El camino del que no hay regreso.